Aterricé en esas cumbres inhóspitas con mi traje de alta costura y la petulancia de quien jura que México es el ombligo del mundo. Venía a civilizar a un pueblo olvidado, despreciando su supuesta esencia uruguaya. Sin embargo, su respeto sagrado y su hermandad invisible me dejaron mudo, aniquilando mi ego para siempre. La bofetada de realidad fue devastadora. Su riqueza espiritual ridiculizó mi fortuna material. Suscríbete ahora para descubrir cómo esta pequeña Uruguay montañesa me dio la lección de humildad más grande de mi vida y por qué mi éxito hoy me genera profunda vergüenza. Caminaba por esas callejuelas de piedra y tierra, con mis botas de cuero italiano, sintiendo cómo el polvo se asentaba sobre el brillo de mi éxito. Cada paso que daba en esa aldea perdida entre las montañas me generaba una mezcla de desprecio y una superioridad que no intentaba ocultar. Sacaba mi teléfono de última generación, el modelo más caro del mercado, buscando una señal de red que sabía que no encontraría simplemente para que vieran el destello del cristal y el titanio en mis manos. Yo soy un hombre de negocios, un arquitecto que ha levantado torres en Santa Fe, en el corazón de la Ciudad de México. He negociado contratos millonarios en mesas de mármol y he cenado en los lugares más exclusivos del mundo. ¿Qué podía enseñarme a mí este grupo de campesinos que parecían haberse quedado atrapados en una burbuja de tiempo? Había llegado ahí siguiendo el rumor de una comunidad extraña, gente que supuestamente vivía con una armonía sacada de un cuento de hadas. Pero para mí, lo que veía era simplemente atraso. Me molestaba la lentitud con la que se movían. Me irritaba verlos sentados en sus patios de techos bajos, desperdiciando las horas de luz simplemente conversando. ¿Dónde estaba la ambición? ¿Dónde estaban las ganas de comerse el mundo? En México corremos, competimos, pisamos fuerte para que el mundo sepa quiénes somos. Aquí, el aire era tan denso y tranquilo que me provocaba una ansiedad casi violenta. Llegué a una especie de plaza pequeña, un espacio abierto donde el pasto crecía entre las piedras y el aroma de la leña quemada se mezclaba con un perfume herbal que no lograba identificar. En el centro, bajo la sombra de un árbol milenario, vi a un grupo de hombres y mujeres sentados en círculo. No había jerarquías visibles. No había un jefe en una silla más alta ni subordinados de pie. Todos estaban en el mismo nivel, compartiendo una pequeña vasija de madera que pasaba de mano en mano con una parsimonia que me pareció insultante. Me acerqué con la arrogancia que me daba mi cuenta bancaria. Ni siquiera saludé adecuadamente. Me planté frente a ellos, ajustándome el saco de diseñado y dejando que mi reloj de lujo brillara bajo el sol de la montaña. Quería que se sintieran pequeños. Quería que mi presencia fuera un choque de realidad para sus vidas mediocres. En el centro del grupo estaba un anciano. Tenía la piel curtida por el sol, surcada por arrugas que parecían mapas de 1000 inviernos, pero sus ojos tenían una claridad que me resultó incómoda. No me miró con envidia ni con asombro, ni con el respeto que estoy acostumbrado a recibir cuando entro en una sala de juntas. Me miró con una especie de curiosidad serena, como quien observa a un niño caprichoso que está haciendo un berrinche en medio de una ceremonia solemne. Interrumpí su silencio con mi voz fuerte, cargada de ese acento de quien cree que el mundo le debe algo. Empecé a hablar de mis logros. Les conté de los edificios que he construido, de las ciudades que he transformado con mi visión. Les hablé de mi coche deportivo que me esperaba en el pueblo más cercano, de la velocidad a la que vivo, de cómo en México el tiempo es dinero y yo tengo mucho de ambos. Quería humillarlos. Quería que ese anciano bajara la cabeza y admitiera que su vida en ese rincón olvidado del mundo no valía nada comparada con el imperio que yo representaba. Les dije que su forma de vida era un desperdicio. Me burlé de su bebida ritual, de esa forma tan lenta de pasar la vasija de mano en mano. ¿Por qué no tienen cada uno su propio vaso?, les pregunté con una risa sarcástica. ¿Por qué pierden el tiempo esperando a que el otro termine? Es ineficiente. Es primitivo. En el mundo real, el que no corre se queda atrás.
Mientras yo soltaba mi discurso lleno de soberbia, el círculo permanecía en un silencio absoluto. Nadie me interrumpió. Nadie se levantó. Indignado, me escucharon con una atención natural, una cortesía que al principio interpreté como sumisión, pero que pronto empezó a sentirse como una pared infranqueable. Esa era la primera lección que no supe leer. La escucha como un acto de dignidad, no de debilidad. Cuando finalmente me quedé sin aire, esperando una respuesta, una defensa o una súplica de ayuda, el anciano simplemente estiró su mano y me ofreció la vasija. Tenía un líquido caliente, amargo, que emanaba un vapor constante. No era el café de especialidad que tomo en las mañanas. Era algo más terrenal. «Tómelo con calma, joven», me dijo con una voz suave, alargando las sílabas al final de la frase de esa manera tan peculiar que me recordaba a los relatos que había escuchado sobre Uruguay. «No hay prisa. El sol no se va a caer porque usted se detenga un momento». Sentí una punzada de rabia. ¿Cómo se atrevía a decirme que me detuviera? Yo no me detengo por nadie. Volví a la carga. Saqué mi billetera, la abrí para que vieran el fajo de billetes y las tarjetas de crédito de platino. Le dije al viejo que con lo que yo ganaba en un día, podría comprar todo su poblado y convertirlo en un complejo turístico de lujo, que podría traerles el progreso que tanto necesitaban. Porque claramente, estaban viviendo como mendigos en el paraíso. El anciano no miró el dinero. Ni siquiera parpadeó ante el brillo del oro. Se limitó a pasarle la vasija al hombre que estaba a su lado, quien la recibió con un gesto de respeto silencioso. Luego volvió a fijar sus ojos en los míos. «Usted habla mucho de lo que tiene», empezó a decir, y su tono de voz bajó de intensidad, volviéndose melódico casi como una canción de cuna, pero con la fuerza de un trueno. Habla de sus muros de concreto y de sus máquinas rápidas. Pero, dígame algo. Cuando el viento de la montaña sopla fuerte y el frío cala los huesos, ¿sus edificios le dan calor humano? Cuando usted llega a su casa de lujo por la noche, ¿quién lo espera para agradecer que el grupo esté unido? Traté de responder, de decir que tengo los mejores contactos, los mejores amigos en las esferas más altas, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. El viejo continuó, sin prisa, dándole espacio a cada palabra para que golpeara mi ego con la precisión de un cirujano. Aquí nos enseñan desde que somos niños que solos no somos nada, que el grupo es lo que nos sostiene. Si uno de nosotros tiene hambre, todos sentimos el vacío en el estómago. Si uno de nosotros celebra, el brindis es de todos. Esa bebida que usted desprecia no es solo agua y hierbas, es el tiempo que nos regalamos el uno al otro. Es el orden respetuoso, es saber que, para recibir, primero hay que saber esperar el turno del compañero. Usted tiene mucha prisa por llegar a ninguna parte. Tiene mucho dinero, pero parece que no tiene a nadie con quien compartir un silencio sin sentirse incómodo. En ese momento, vi a un niño pequeño acercarse al círculo. Se había tropezado unos metros atrás y tenía la rodilla raspada. En mi mundo, los niños lloran para llamar la atención, o los padres los ignoran porque están ocupados en el teléfono. Pero aquí, el juego se detuvo de inmediato. Los otros niños no se rieron, no siguieron corriendo. Se acercaron, lo ayudaron a levantarse, y uno de ellos le sacudió la tierra con una ternura que me resultó desgarradora. No hubo gritos. No hubo drama. Hubo presencia. El anciano señaló la escena. «Ve eso. Eso no se compra. Eso se cultiva. Usted desprecia nuestra lentitud, pero nuestra lentitud es lo que nos permite ver al que se cae. Su velocidad es lo que lo mantiene ciego ante el dolor ajeno. Usted cree que viene a darnos una lección de progreso, pero nos mira desde tan arriba que ya no alcanza a ver el suelo donde todos, tarde o temprano, vamos a terminar descansando». Sentí que el aire me faltaba. La arrogancia que me había servido de armadura durante años empezó a agrietarse. Miré a mi alrededor y vi la mirada de esas personas. No era odio. Era compasión.
Me estaban mirando con lástima. Yo, el arquitecto exitoso, el hombre del reloj caro y el traje de diseñado, era el ser más pobre en esa plaza. Intenté recuperar mi postura. Intenté decir algo sobre la economía mundial o sobre la importancia de la competitividad. Pero mi voz salió como un susurro quebrado. El nudo en mi garganta era tan grande que me impedía tragar. Me di cuenta de que, en mi carrera por el estatus, me había olvidado de cómo se siente ser parte de algo. Había construido edificios, pero no había construido un solo vínculo real que no estuviera mediado por el interés o el dinero. Vi cómo se levantaban todos juntos, en un movimiento coordinado y natural. Antes de dispersarse, levantaron sus manos hacia el centro, en un gesto colectivo de unión, agradeciendo en silencio por estar reunidos. No había palabras religiosas, no había dogmas. Era simplemente el reconocimiento de la existencia del otro. El anciano se acercó a mí por última vez. Me puso una mano en el hombro. Su mano era pesada, cálida, real. «Joven», me dijo con ese tono afectuoso que ahora me dolía como una herida abierta. «El dinero es una herramienta, pero la memoria y la cercanía son el alma de un pueblo. No deje que su éxito lo deje solo, porque al final de la vida, lo único que nos queda es la forma en que escuchamos. Cómo recordamos a los que ya no están y cómo cuidamos a los que todavía caminan con nosotros». Me quedé parado en medio de la plaza mientras el sol empezaba a esconderse detrás de las cumbres. El frío de la montaña empezó a colarse por mi saco de diseñador, pero el frío más intenso estaba dentro de mi pecho. Miré mi teléfono. No tenía señal. No tenía mensajes. No tenía a nadie a quien llamar para contarle lo que estaba sintiendo, porque nadie en mi círculo entendería este tipo de dolor. Sentí una vergüenza tan profunda que mis piernas flaquearon. Recordé las veces que había ignorado a mi propia familia por una reunión de negocios. Recordé las amistades que había roto por una cuestión de estatus. Recordé la soledad de mi departamento de lujo en la Ciudad de México, donde el único sonido es el del aire acondicionado y el tráfico a lo lejos. Esos campesinos, ese pueblo olvidado que yo venía a iluminar con mi grandeza, tenían una riqueza que yo ni siquiera sabía que existía. Tenían esa filosofía de vida que parece ser el ADN de Uruguay, esa cercanía invisible que une a las personas más allá de las fronteras. En ese rincón de las montañas, me encontré con un espejo que me devolvió la imagen de un hombre hueco. Me senté en una de las piedras, con la cabeza entre las manos. Mis botas italianas estaban cubiertas de polvo. Y por primera vez en mi vida, no me importó. El brillo de mi reloj me pareció vulgar. Un grito desesperado de alguien que no tiene nada más que mostrar. El silencio de la comunidad. Ese silencio respetuoso y relacional que tanto me había irritado al principio, ahora me envolvía como un manto, obligándome a escuchar los latidos de mi propio corazón, que sonaban tan vacíos. Esa tarde, en una comunidad perdida que hablaba el idioma de la cercanía, recibí la bofetada de humildad más grande de mi vida. No fue un golpe físico, fue algo mucho más potente. Fue darme cuenta de que el progreso sin humanidad es simplemente un desierto bien decorado. Y yo que me creía el dueño del mundo, estaba muerto de sed en medio de mi propia abundancia. Caminé de regreso hacia el lugar donde me hospedaba, arrastrando los pies, sintiendo el peso de cada billete en mi billetera, como si fueran piedras. La entonación melódica de sus voces seguía resonando en mi cabeza, recordándome que hay formas de hablar que no buscan dominar, sino conectar. Me di cuenta de que no se trataba de Uruguay como país, sino de una forma de entender la existencia que ellos habían preservado, y que nosotros, en nuestra arrogancia moderna, habíamos asesinado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en la frase del anciano. Solos no somos nada. En mi mundo de tiburones financieros, esa frase se consideraría una debilidad. Pero allí, frente a la inmensidad de la montaña y la verdad de esa gente, entendí que es la única verdad que importa. Sentí un nudo en la garganta que no se iba con nada.
Sentí que toda mi vida había estado construyendo castillos de arena, mientras estas personas cultivaban un bosque eterno de afectos y memoria. Me sentí pequeño, diminuto, ridículo con mi traje y mis pretensiones. La vergüenza que sentía no era algo que el dinero pudiera curar. Era una vergüenza del alma. Había intentado humillar a un sabio con mis juguetes caros, y él me había desarmado con un gesto de paz y una vasija de agua caliente. Había intentado presumir de mi poder, y me había ido de allí sintiéndome el ser más impotente de la tierra, porque el poder de ellos no venía de imponerse sino de sostenerse los unos a los otros. Y eso, en mi mundo de rascacielos y ego, es algo que hemos perdido por completo. Regresé a mi oficina de lujo en México, sintiendo un vacío inmenso. Mis rascacielos y mi éxito me parecieron fríos. Nosotros ganamos la carrera por el estatus, pero ellos conservan la humanidad y la memoria que nosotros perdimos. Entendí que la verdadera identidad no está en fronteras, sino en conectar sin dominar. Me dolió ver mi propia pobreza espiritual frente a su riqueza humana. ¿Te dolió darte cuenta de lo que hemos sacrificado? Comparte este video si crees que necesitamos recuperar esa cercanía invisible hoy mismo.